Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. En el día de hoy tenemos un invitado en el que nos va a contar una gran historia, que siempre en estos episodios nos gusta traer historias porque al final del día es donde nos podemos sentir identificados con hacer negocios, con invertir y mucha cosa más. Así que en primer lugar, muchas gracias Renzo por estar acá. Quiero que sepan que esto salió a la carrera. Renzo está compartiendo oficina conmigo y le dije, Renzo, ¿te animás? Y nada, así que muchas gracias por salir al voleo así. No, gracias a vos, Nico. Me gusta la historia de Viatic, que justamente es la empresa a la cual está liderando Renzo. Pero mejor que yo, te podés contar tú, Renzo, contame qué es Viatic y justamente un poco de la historia, cómo empezó todo esto. Dale, buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias ahí por el espacio. Contando un poco de Viatic. Viatic es la aplicación que conecta a personas para compartir gastos de viaje de una ciudad a otra. Por ejemplo, si sos de Uruguay y te tenés que viajar de Montevideo a Punta del Este, o inclusive si sos de Argentina, porque estamos presentes allá y tenés que viajar de Buenos Aires a Rosario, puedes publicar tu viaje en nuestra aplicación y se suman personas que te ayudan a pagar el costo de combustible de esos viajes. Entonces el conductor viaja de una forma mucho más económica, a veces hasta prácticamente gratis porque los pasajeros le pagan la nafta, y los pasajeros viajan hasta un 50% más barato de lo que suele valer el micro. O sea que atienden las dos juntas. La persona que va a hacer un viaje en su propio auto y quiere bajar un poco los costos o rentabilizarlo, correctamente de invitar a otras personas. Y ya estamos hablando acá de plata, pero digo, hay otros, para mí hay otros temas que no son solo plata, pero igual, en términos de dinero, es la persona que quiere viajar en su propio auto a determinado lugar y aprovecha compartiendo los gastos y le va a salir más barato. Y por otro lado, la persona que no tiene vehículo y que quiere viajar con otra persona que quizás va a hacer ir al mismo lugar. Tal cual. Ese es un término de plata, o sea, y vos decís que se ahorra un 50%. Exacto, el pasajero viaja mitad de precio Mitad de precio versus el hombre. versus el bus, que la opción que suele ser la más barata. Bien. Ahora bien, también hay un tema también de temas sociales, ¿no? De igual, o sea, la última vez que fui a Monte del Este me di alta en Viatic, todavía finalmente me terminó llevando Guille, que nos íbamos justo a trabajar. Y había dado de alta mi auto y demás, pero el chiste de lo que yo quería hacer era compartir el viaje con otras personas que fueran para allá, para conocer gente y para ir charlando, para hacer un viaje distinto. Tal cual. Yo lo vi por ese lado, no sé, pero también Hay mucha gente, sobre todo la mayoría de gente que es conductor en Viatic, es carísimo irte a una ciudad ahora. Entonces, bueno, te sirve ahorrarte, pero si era gente que ya pensaba hacer ese viaje, ya pensaba irte en auto en ese trayecto, o era un trayecto que lo haces todas las semanas o todos los meses, y bueno, como ya tenés el auto y pagás la nafta, y capaz hay gente que no tiene tanta necesidad de ahorro, no hay problema. Pero ¿dónde entra el problema que ahí los conductores más les suele gustar? Que es que, sobre todo aquellos que viajan seguido, es un poco abrumante hacer ruta, un poco monótono. Por ahí te pones un podcast de fondo o una música o algo, pero es podcast de Club del Inversor de fondo, pero resulta que ya pasaron por ahí 2 horas y te quedaste sin contenido, o querés charlar con alguien o interacción. Y ahí justamente es donde entra el valor que yo creo que es más importante, sobre todo para los conductores en Viatic, ¿no? Que de la nada, ok, sí, subir un desconocido, que en realidad vos en la app ves quién es esa persona, una persona que tiene personalidad, una persona que ya viajó, elegís con quién viajar, y ahí de la nada estar con alguien que completamente no lo conocías, hasta estar junto con esa persona por varias horas en un auto, salen charlas de todo tipo, se hacen amigos, Sí. en algunos casos se forman hasta parejas, la gente luego se forma, se junta después, se hacen contactos, se consiguen trabajo. Inclusive nos ha pasado historia de gente que dijo, gracias a mi conductor de Viatic conseguí un trabajo, o viceversa. Entonces es mucho ese también componente social, es mucho. Sin duda. eligen- Ahí te pregunto, Renzo, esto existe en otros lugares del mundo. La pregunta es, ¿cómo se te ocurrió? ¿Estabas de viaje en otro lado, lo viste, dijiste hay que traerlo a Uruguay? ¿O te pasó un episodio puntual en Uruguay que diga, mirá, debería existir esa solución? ¿O cómo fue que arrancó? ¿Cómo salió? Bien, el viaje compartido es algo que capaz acá Uruguay, Argentina, es algo más novedoso, nuevo, que ahora con Viatic de a poco se está haciendo, pero antes no existía, ¿no? Pero en otros países de Europa, por ejemplo, España, Francia, ya había en otras aplicaciones hace bastante tiempo que se dedican a esto, a compartir los costos del viaje. Está BlaBlaCar,
que es una aplicación que tiene más de 100 millones de usuarios registrados en todo el mundo, que en Argentina todo el mundo perdón, en España todo el mundo la ha usado al menos una vez. En Brasil también están, y es algo que inclusive la gente dice, no, en Europa es más común y tal, pero inclusive en Brasil se da mucho más el concepto. Entonces, un poco obviamente entender eso para adaptarlo acá, pero yendo a la parte de cómo surgió, nosotros nos enteramos de la existencia de ellos luego de ya tener cierta atracción, de ya comenzar. No es que vimos la idea y la replicamos, como sea, creo que cualquiera de las dos opciones para emprender es válida, pero en nuestro caso fue más de, yo soy de Salto, mi familia vive en Salto y me tuve que venir a la capital a estudiar, básicamente, porque están las mayores universidades acá. Y bueno, y yo quería viajar seguido a visitar a mi familia, la única forma de hacerlo era en el bus, que a mí puntualmente no me sentía tan cómodo con esa opción, me sentía bastante cómodo en el auto, y al mismo tiempo salía bastante caro si quería ir todos los fines de semana al interior, a mi ciudad. Em, y por otro lado, bueno, está este otro problema de que hay un montón de gente que va manejando en la ruta y vos ves y si mirás los autos, casi siempre hay una persona sola, suerte un pasajero y la mayoría siendo están De vacíos. hecho, Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay carriles exclusivos para para los autos que tienen 2 y hasta 3 personas. O sea que exacto. el carril, la fast lane o el carril rápido, se lo permiten a la gente que justamente está haciendo carpooling. Exacto, porque al mismo tiempo también tiene, fuera de lo social, también hay un impacto ambiental, ¿no? Porque está aprovechando mejor un viaje que ya se iba a hacer, se reduce la huella de carbono del conductor, y por otro lado también el congestionamiento del tráfico, y eso es, hay países como Estados Unidos que por ahí están más avanzados en algunas cosas, entonces se les generan otros problemas como el tráfico y todo, que han buscado soluciones que Así que, van para ese lado. para ir yendo cronológicamente, vos querías ir a seguido a Salto y dijiste, bueno, ¿cómo puedo abaratar el costo? ¿Y esta idea que la viste o se te ocurrió? Sí, fue gracioso porque se le ocurrió, por un lado, a mi tío, que es uno de mis cofundadores. Él hace tiempo venía pensándolo porque él más por el lado del conductor, él tenía un trabajo, era gerente de una empresa acá en Montevideo, pero en un tiempo tenía un restaurante en Salto. Entonces los fines de semana quería ir a promocionar su restaurante, entonces iba y venía. Y cada vez que iba gastaba un montón en el auto y también iba a la ruta solo. Y por ahí levantaba a alguien haciendo dedo. Y esa experiencia tipo, estaba genial porque nada. No sé, había un policía ahí, el policía le contaba todas sus anécdotas y todo, pero no era en todo el trayecto. Él decía, no, cómo eso se puede replicar más y al mismo tiempo que sea un poco de que. Diego estuvo, creo, en el Germán no era llamado. Sí, él estuvo en la competencia que habían organizado ustedes hace unos años ya. em, y él por ese lado vio el problema y lo pensó como idea. Por otro lado, yo me pasaba eso de que más como pasajero, ¿no? Que no me gustaba mucho andar en el bus y también se volvía caro hacerlo seguido. Y viendo a mis compañeros, a muchos les pasaba. Entonces, una vez me pasa que estoy yendo de Salto a Montevideo, previo a mudarme inclusive, que ahí estamos, yo estaba con la idea de pensar varias ideas emprendedoras que yo creía que puedan ser el próximo pedido ya, la próxima startup unicornio, que era lo que siempre me fascinaba analizar más de eso. Y ahí en ese verano yo dije, voy a pensar varias ideas, y justo estamos en un viaje, mi madre manejando, yo atrás, mi hermana al lado de ella. Y ahí como que veo el lado mío y veo los dos asientos vacíos y eso tipo para mí me hace raro, tipo, digo, ¿por qué? No tiene sentido. Y ahí empiezo a ver todos los autos que pasan y eso que te digo, que todos los autos vacíos, soy el conductor, y digo, acá hay algo roto y ahí empiezo a pensar cómo se pasa una app. Pero, le pueden pagar la gas al conductor, pues ni sabía las cuentas, ni sabía si iba a ser más barato que el bus. Ni idea, pero después las hago y digo, uy, pará, acá hay algo, y en doble clic, y justo lo hablo con mi tío y él me dijo, no, yo lo pensé hace años eso, Y ahí y ahí fuimos largan como, o sea, contratan a alguien que se pone a programar o largan por WhatsApp simplemente diciendo, che, vamos. Buena pregunta. Ahí primero fue, mi tío por un lado él era emprendedor, entonces hay cosas de emprendedor con eso tenía claro, pero aún no había emprendido tecnología. Yo por otro lado era programador, programaba hace tiempo, desde chico, me gustaba, se me da bien, pero no tenía ni idea cómo llevar a cabo, ninguno de los dos sabía cómo llevar a cabo un negocio digital, como era, y decimos, no, tenemos que hacer la app, tenemos que hacer súper escalable el día cero, y no, y qué WhatsApp, hasta que ahí fuimos a lugares como por ejemplo el CIE de la ORT, el Centro de Innovación y Emprendimientos, que ellos nos dijeron, nos contaron un poco más cómo suele ser el playbook, cómo se suelen arrancar esta empresa. Y tipo, no, al revés, piensen al revés, no hagan todos calables el día cero, al revés, comiencen a mano, comiencen haciendo por WhatsApp. Yo sé, pero ¿por qué si yo quiero que esto sea algo? No, pero tenés que, y ahí nos explicaban, entender muy bien el problema, resolverlo a mano y luego entendés cuál es la mejor solución y de a poco de abajo, ¿no? Y esto surgió así, era un número de WhatsApp. Sabíamos que iba a ser una app, es más, de a poco estábamos desarrollando el mínimo producto viable para lanzarlo. Y al principio veíamos lugares donde conseguir gente, encontramos grupos de Facebook donde la gente ya compartía
viaje. Sí. Entonces dijimos, no, hay alguien haciéndolo, y de ahí lo traían. Viaje así, ¿de verdad? Sí, me acuerdo, obviamente. El primer viaje fue 100% organizado en nuestro WhatsApp, no estaba la app siquiera. Mientras yo estaba desarrollando la app, mi tío se encargaba de traer gente en los grupos de Facebook. Y por ahí en un grupo de Facebook vimos que habían 3 personas buscando un viaje a Salto y teníamos nosotros todo un Excel con los viajes, tipo con las necesidades que encontramos en los grupos. Y entre los grupos nuestra idea era machar gente de un grupo a otro o de otros lugares. Y justo estaba una amiga de mi hermana que sabíamos que nos había dicho que se iba ese fin de semana a Salto, pero ya habíamos hecho nada de publicidad paga, pero redes sociales orgánicas, contando que íbamos a lanzar esta aplicación. Y ella me dijo, nada, yo me voy el fin de semana, me alquilé un auto, me voy con mi mascota. Ahí ya vimos otra necesidad de que ella se alquiló un auto con tal de viajar con su mascota, porque no quería llevarlo en la bodega del bus. Entonces ahí ya detectamos otra necesidad por otro lado. Nos dijo, tengo los asientos vacíos y puedo llevar a alguien, golazo, me ayudan a conseguir. Y en los grupos de Facebook a mano nos dimos cuenta que había un grupo de gente yendo al mismo lugar, que era Salto, de Montevideo a Salto, y ahí le hicimos la coincidencia. Me acuerdo que al principio teníamos miedo que el viaje se caiga porque ella salía desde la ruta y ellos estaban en la ciudad. Entonces mi tío fue a buscarlos a ellos y los llevó hasta el punto de encuentro y luego se tomaron el viaje. Y ahí estaba pensando, ¿eso fue cuándo? ¿Año? Julio de 2022. Julio 2022, o sea, ya estamos, Hace casi 4 años. claro, para una empresa innovadora es un gran recorrido ya. Es bastante tiempo, sí, es bastante bastante. tiempo. Haber sobrevivido también. Entonces, ahí, a partir de ahí, digamos, me imagino que me invitaron en marketing, ¿cómo fue ese primer salto a decir, Bien. estamos ya con, no sé, con la primera base de usuarios, digamos? Bien, yo un poco a cómo se dio que uno dice, ve las startups, o ve, capaz, Viática ahora, o ves otras, ves startups extremadamente exitosas como Pedido Ya, decís, wow, qué locura, están ahí, pero todo fue un proceso de años, no es que es... Es que créete a lo que opino, para mí el negocio que vos tenés y el negocio que tiene Pedido Ya y más, es un negocio, lo más difícil es eso, es cambiarle el chip a la gente de cómo tiene que hacer. Entonces ese negocio se basa en meterle hasta cansarle a la población de que Tal cual, lo use, de que, o sea, de incentivar a todo el mundo que lo use, o tener una inyección gigante en dinero Claro. de marketing exacto. para instaurar una Claro, es que uno cuando arranca, como no tiene tantas cosas claras, muy rara vez, ni siquiera Pedido Ya tuvo el comienzo, o sea, inyección de capital. Y la gente dice, no, Pedido Ya salió un día para otro en 2014, 2015. En realidad arrancaron en 2007. Y ahí nosotros fue muy a mano, muy con boca en boca, así como conseguimos de los grupos de Facebook, con la amiga de mi hermana, ahí fuimos con amigos de amigos, consiguiendo los números de cobraron la gente. nada. Y era también, mucha gente nos decía, no, está perfecto, tienen que conseguir usuario y después cobrar. Y otra gente nos decía, no, tenés que cobrar desde el día cero y todo. Nosotros creíamos que al principio teníamos que aliar el concepto. Previo a ver si esto era un negocio, la primera consulta era... Porque Viati cobra un fee, cobra una comisión aquí al conductor. Exacto. En realidad el pasajero es medio que en el intermedio el conductor dice cuánto quiere ahorrar por cada asiento. O decís, me voy de, no sé, por ejemplo, Argentina, Buenos Aires a Rosario. El conductor dice, quiero cobrar 20.000 pesos, 15.000 pesos por cada asiento. Viati lo que hace es venderlo. Eso es argentino, por las dudas. El Viati lo que hace hacerlo es venderlos a un porcentaje un poco más alto. En vez de venderlo a 15.000, que es lo que quizás indicó el conductor, pesos argentinos, lo vendemos a 20.000 pesos argentinos. Y ahí Y cobramos un fee, pero al mismo tiempo todos están súper felices porque el pasajero iba a pagar el doble en el micro y el conductor no iba a ahorrar nada. Y entonces la gente suele estar muy, muy feliz de eso. Me imagino que también la temporada, ¿no? Temporada de verano. Sí, obvio también. Después algo que fuimos entendiendo con el tiempo son las distintas estacionalidades que tienen cada ruta en la que lanzamos. Por ejemplo, una ruta como Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires a la costa, que es otra que fuimos lanzando, se mueven un montón en verano. Ahí tengo una pregunta, como usuario, porque soy usuario, todavía no he viajado, pero ¿ustedes arman una ruta o yo puedo poner Paso de los Toros, No. Tacuarembó y vamos? Buena pregunta. Hoy en Uruguay puedes poner las rutas que quieras. Hay rutas donde tenés más chance de conseguir un viaje que otros. Montevideo a Maldonado tenés mucho más chance porque nos centramos en hacer que esa ruta crezca un montón. En cambio, en Argentina nos dimos cuenta que no era tan conveniente lo que hicimos en Uruguay de abrir todas las rutas, porque quizás vos buscas un viaje a una ruta un poco más chica, por ejemplo, Montevideo a Cerro Largo, que no hay tanto tráfico en Montevideo Punta del Este, y lo más probable, tenés un 60% de probabilidad de no conseguir a nadie, de que la app no te sirva de nada. Entonces, eso nos dificultó un montón el crecimiento. Hoy, bueno, hay algo de chances, hay rutas que confían más que otras, pero en Argentina, por ejemplo, decidimos no cometer ese mismo error y lanzar en rutas
uno a uno. Buenos Aires a Mar del Plata, Buenos Aires al resto de la costa, Buenos Aires a Rosario, y ahora estamos por lanzar lo que sería Santiago del Estero a Tucumán. Bien, vamos por parte. Pará, primero, hoy, ¿cuántos usuarios tienen? ¿Cuántos son el equipo? Buenísimo, ahí vivimos un poco los usuarios, que están los que se registran en la aplicación, obviamente, que quien te termina generando valor es el que termina comprando el viaje. Con esto de Argentina que vamos lanzando ruta a ruta, tenemos algunos usuarios en lista de espera, pero si sumamos todo, contando el lugar de Argentina, tenemos en la aplicación más de 300.000 personas que se crearon un perfil al menos una vez, más de 30.000 que al menos realizaron un viaje de forma exitosa, y todos los meses se hacen algunos miles de viajes. Eso es hoy, ¿no? 2026. Eso es hoy. Hablaste de 2022. Comenzando en 2022, que sí, aparte interesante. El primer año de Viatic en promedio hacíamos 20 viajes cada mes. O sea, y es un negocio muy de volumen. Estoy hablando de que Viatic ahí, si generaba ingresos, generamos menos de $100 al mes de ingresos. Claro. No había nada, no era un negocio, la cosa no estaba funcionando. Pero bueno, de intentar y probar cosas, fuimos viendo en la tecla. Este podcast no tiene filtro. Hace un tiempo te agarré abajo ya en una recesión, hace como unos meses. Me dijiste que estabas cobrando 2 pesos, ¿te acordás? Me dijiste que estabas cobrando 2 pesos y que nada. Entonces yo, normalmente, primero felicitarte. Y en segundo lugar, como te decía, para mí el negocio que vos tenés tiene que ver con insistencia. Es decir, Tal cual, cambiar el hábito en la gente es muy difícil. y entender cómo al ser un negocio distinto, no es como quizás hay miles de restaurantes que se han abierto en general en Montevideo, entonces puedes ver cuáles fueron las formas en las cuales uno abrió, y por ahí hay un proceso en el cual es más normal que uno puede seguirlo. Acá, como es algo capaz más nuevo, no hay miles de aplicaciones de estilo que salieron, hay una que fue en Europa y hay algunas parecidas como un Pedido Ya, y quizás, bueno, podemos preguntarle a los fundadores de Pedido Ya cómo hicieron, pero no necesariamente todo es replicable y no necesariamente todo va a andar. Al revés, la mayoría de cosas van a andar. Entonces también, fuera de cambiar el hábito de las personas, es uno aprender, uno lograr entender y bueno, llega a un Pero triunfo. me entiendo cuando vos sos más charla también yo. No, te iba a decir, Renzo, varias cosas quiero preguntarte. Para ir un poco para atrás. Te vi hace unos años de que líos en prensa y demás. ¿Hubo problemas con quién? ¿Con las empresas de transporte? ¿Con el gobierno? Contame esa parte complicada que vivieron en Viatic en el proceso. Bien, hemos tenido, creo que como a veces suele pasar, que quizás viene alguna solución tan novedosa que a un grupo de usuarios les encanta bastante, entonces crece rápido, llama la atención, y uno, las empresas también acostumbradas a ver lo que pasó con los taxistas y Uber, que fue una locura, son guerras que se han armado, empresariales y hasta físicas, ¿no? Tipo, los taxistas atacaban a los choferes de Uber en un momento. Entonces uno ve ese caso de que Uber vino muy agresivo, que era un gigante con mucho capital y pasó por arriba del mercado, y hoy hay más gente tomándose Uber que taxis. Entonces obviamente es normal que genere un poco en la industria esa consulta de qué onda esto que viene a reemplazar a los buses, qué onda. Yo personalmente creo que no es algo, a diferencia de Uber, que 100% que reemplaza el bus. Es una realidad que es una competencia, y es realidad que la mayoría de usuarios de Viatic se van a tomar un bus y deciden tomarse un Viatic, es una realidad. Por ahí lo interesante es que se genera un impacto al aprovechar los asientos que deja el conductor vacío. Y bueno, hoy la verdad tenemos bastante solucionado ese problema. Nos había pasado más que con el... Contarle a la gente, porque hay gente que no conoce nada. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasó básicamente fue que las empresas de transporte le advirtieron, hicieron un reclamo con el Ministerio de Transporte de que la forma en la cual operaba Viatic no era legítima, no seguía regulaciones, iba en contra de las regulaciones actuales, que deberían de cesar nuestras operaciones. Y bueno, en su momento se intentó frenar lo que Viatic venía construyendo. Pero bueno, por suerte logramos asesorarnos con las mejores personas, logramos tener gente también en la política que nos dio una mano, porque era un tema también muy, muy político, ¿no? Porque obviamente el transporte es una industria hiper regularizada. Tipo, vos no podés ahora agarrar y comprar un bus y ponerlo, no podés, necesitas aprobación del Ministerio de Transporte. Y esa relación viene hace mucho tiempo, y hace tiempo que viene funcionando, en el sentido de que la gente ya se acostumbró y funciona así. Entonces, se quería poner a Viatic en el mismo marco regulatorio en el cual se pone un bus, que claramente es distinto, porque acá somos una plataforma tecnológica, acá no hay lucro en el medio por el lado de la persona que maneja, acá no hay regularidades en el sentido de que no son horarios fijos, no. Entonces, tipo, es algo que entra completamente distinto donde se nos quería meter, y bueno, ahí también parte de otros actores queriendo frenar un poco esa competencia nueva que venía, ¿no? Me quedan 3 cosas más que tengo en la cabeza para charlar, porque si no se va a ir muy largo.
La primera, estamos en el Club del Inversor, hablemos de inversión. Arrancaron con sin inversión, levantaron una ronda, contame ese proceso. Bien, como decía Beati, ya lleva 3 años y medio, un poco más, casi 4 años de operación. Los primeros 2 años fue casi que sin capital. El primer año cero, sin plata, armando la empresa del tipo de empresa que suelen necesitar más capital generalmente al arrancar. Entonces fue muy duro eso de aprender, entender las cosas, crecer con el boca a boca. Por otro lado, nos dio buen aprendizaje de que nos estructuró con una cabeza de que a veces en startup no. En algunas startups pasa, pero en otras no tanto, de eso de ahorrar mucho en los costos, de buscar bajar cada costo que tengas. Y eso nos educó un poco de esa forma. Luego, al año de medio que ir peleándola así, mis socios pusieron un poquito de capital, quizás juntamos unos 10.000, máximo $15.000, que ejecutamos en un verano donde crecimos un montón, en unos 6 meses más o menos. Y con eso tuvimos bastante crecimiento y aprendimos a crecer el negocio con capital. Y eso nos permitió luego levantar una ronda con inversores ángeles, mostrándoles ya lo que habíamos logrado con un poquito de capital. Y ahí fue que cerramos en diciembre de 2024 una ronda de $180.000 con inversores ángeles. También tuvimos el apoyo de la ANI de $70.000, entonces fuimos a esas 2 formas de financiamiento, más privado. Fueron finalistas del Te Invierto, una competencia. También participamos en programas como Te Invierto, que ahí nos dio tremenda exposición, conocimos inversores y todo, está genial. Y bueno, esos inversores justamente fuimos todo el proceso de hablar con ellos, de convencerlos y sucesivamente. Levantaron entonces una ronda total de $180.000, fue la primera. Exacto, ¿Levantaron una segunda o cómo es? exacto. Levantamos una ronda de $180.000 más $70.000 que nos dio la ANI al mismo tiempo, justo. Y con eso rápidamente lanzamos Viatic en Argentina. Y la mayoría, parte de ese capital fue destinado a que Viatic siga creciendo en Uruguay y crecimos bastante. Y más aún en Argentina, desde lo que era el mercado hoy. Hoy Argentina ya es, comparado a Uruguay, el mercado principal ya genera más tracción que Uruguay. Y ahora mismo justo estamos entrando en otro proceso de levantamiento de capital. Y no tengo bueno, ¿Que tienen ya número o se puede? todavía no, estamos en búsqueda de unos $500.000 iniciales. Y estamos avanzando y por suerte hay bastante gente interesada en sumarse. Bueno, bien. Y ya hemos sumado gente también, obviamente, en esto. Y el otro tema, hacia adelante, ¿cuál es el objetivo de Viatic, de Renzo, de Viatic Empresa? ¿Que mañana venga un BlaBlaCar y te compre o salir a competirle y ser el BlaBlaCar de los países que no está? Buena pregunta. Hoy y en la historia nos tiramos más por la segunda. También creo que es una decisión hasta muy personal, no creo que es No, por eso te pregunto. o por allá. Nosotros, la verdad, nos motiva mucho más el desafío de querer crear algo grande como lo de ellos, inclusive más. Vemos que hoy hay un montón de oportunidades que podemos aprovechar, hay un montón de compañías, no solo BlaBlaCar, sino como otras que están muy establecidas y que hoy con toda esta locura del AI que está pasando, de los puestos que se pueden automatizar, de las cosas que se pueden hacer distintos, más rápido, más eficiente, creo que es un momento muy interesante para nosotros ser ese jugador en la movilidad, de que tengamos una operación muy, muy apalancada en lo que es inteligencia artificial y crecer rápido y claramente, como decís vos, ir a los mercados donde ellos no están disponibles. Hoy Uruguay, el mercado funciona bien, la idea es crecer muchísimo más, todavía es ínfimo lo que tenemos en Uruguay al lado de lo que podemos lograr. Lo mismo en Argentina y después otros lugares también de Latinoamérica o inclusive de Norteamérica, que aún BlaBlaCar no está disponible, que creo que hay varios mercados interesantes. Y un montón de tiempo, obviamente, y esfuerzo para Bien. lograr esa ejecución. Vos hablás a 220 por hora, pero ¿qué es lo que te gusta hacer a vos? ¿Te estás disfrutando del proceso? ¿Te gusta? Se te ve alguien siempre apasionado, siempre te veo pa. Me fascina, me encanta. Estoy exactamente donde quería estar. Y es un poco complicado porque antes de arrancar yo estaba estudiando, yo dejé la universidad para dedicarme a ingeniería en sistemas en Nord. Muy buena carrera que me fascina, me encanta. Pero inclusive luego tomé la decisión de dejar la universidad para dedicarle más tiempo a esto. Pero estoy donde me encanta la realidad, esto de crear cosas, de como te digo, desde antes de haber visto los ejemplos de pedidos ya, startups y eso, y dije, bueno, tengo que intentarlo y creo que mientras antes uno comience a emprender mejor, no creo que hay un momento ideal para emprender, ni cuando sos joven, ni cuando sos grande, ni nada, sino que cuando el momento es ahora, cuando antes. Y la verdad me encanta el día a día, todas las cosas que hacemos, con un rol muy variado, porque hoy capaz estoy levantando capital con inversores, mañana capaz estoy haciendo una campaña de marketing, Sí. mañana capaz de full, vamos sumando a alguien en el equipo, pero todas las cosas me fascinan, todo lo que es crear, ver a la gente usar el producto, que cada vez hay más gente viajando, más gente agradecida, porque mucha gente decía, no, mira, no solo me ahorré en el bus, sino que ahora puedo viajar un poco más seguido como pasajero.
o como conductor. Ahora tengo, la verdad, antes iba como un zombie, en cualquier momento, no, ahora vengo alguien con el al lado que me viene charlando, que me viene ayudando, me viene cebando los mates. Y eso, tipo, la verdad me fascina y me gustaría verlo mucho, mucho más en escala. Lo que se llama una comunidad. Exacto, una comunidad, para la comunidad de ustedes claramente, también hay una comunidad de Viatic de viajeros que cada vez es más fuerte y crece más. Y gracias a esa comunidad es que las cosas pasan, ¿no? Este problema que habíamos tenido, que comentaste de las empresas de transporte, claramente Viatic siguió existiendo y va a seguir existiendo y nada va a frenar a Viatic porque hay una comunidad detrás que lo usa, que le encanta, que ve que tiene valor y bueno. Para la gente que está mirando el video, Renzo es así, ¿no? Es que se levantó el que él como 50 café. Vos, hay mucha gente que lo escucha por audio nomás, pero ahora también lo tenemos en el video. Y nada, vos sos alguien pasional y que te gusta y demás. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿O no estás? La realidad es que estoy todo el día arriba de Viatic. Por ahí sí me doy un tiempo para ir que al principio de comenzar con Viatic no lo hacía, y luego sí, yo siento que es algo vital. Me doy tiempo para ir al gimnasio al menos unas 3 veces a la semana. Me ayuda un montón a estar tranquilo, si no, capaz uno se estresa o algo. Bueno, también dedicarle al pasar tiempo con mi pareja, también es algo importante, y a veces con amigos, pero la realidad es que dedico unas cuantas horas del día a Viatic. Y la familia también, como soy de Salto. Hijo, y eso todavía no. Todavía no, todavía un poco lejos, pero bueno, cuando sé. La última, ¿de dónde la gente puede encontrar a Viatic y demás si quiere probar esta experiencia y demás? Sí, nos pueden encontrar en todas las tiendas de aplicaciones del celular. Pueden entrar a la App Store para los iPhone y para los Android a la Play Store y buscar Viatic con B corta y con K, o ir a viatic.com y ahí básicamente pueden descargar la aplicación. ¿El nombre? No te pregunté. Queríamos crear algo global desde el día cero. Sabemos que esto va a llegar no solo a Uruguay. Y antes, ahora no tanto, estaba muy de moda eso de tener el .com libre. Sí. Entonces nos enfocamos en buscar un nombre que tenga el .com libre. Y en ese tiempo Viatic era fácil de acordar. Tenía la palabra vía de viaje, de autovía, parecido al concepto de viático, que es distinto a lo que es Viatic, el concepto de viático, pero como que en un principio creíamos que tenía algo que ver. Y fue básicamente eso. Perfecto. Nada, Renzo, un placer. No hablé casi nada, así que para mí es un placer. Nada, vamos, prometo que lo voy a probar en breve, sobre todo cuando hay una dinámica. A mí lo que me pasa a veces cuando tengo, o sea, de repente difiero la hora de salida, voy a salir a las 2, salgo a las 4, entonces me está costando el ponerle una hora a veces. Por más que a veces salgas media hora antes, publicarlo igual, porque ahí nosotros le avisamos a los pasajeros, sí. Sí, igual así que nada, muchas gracias por venir acá al Podcast del Club. Sin duda que es una experiencia. Si tuviera que decirle a un emprendedor una frase o algún consejo, alguien que es tan joven como vos, 23 años me dijiste, ¿no? Sí, 23, 19 cuando arrancamos. Fue lo que capaz es genérico, me lo dijeron a mí y a mí fue lo que me cambió de son otro, que es tirarse al agua. Cuanto antes, no esperar, nunca va a haber un momento ideal. Cuando sos joven vas a estar con la universidad y la universidad es importantísimo y hay que terminar la carrera y después de la carrera puedes emprender. Cuando termines la carrera vas a estar buscando un trabajo porque te vas a tener que, si no te mantenías, mantener o vas a tener que mantener una familia o lo que sea. Si ya tenés el trabajo y tenés 30 años vas a tener que dar una seguridad a tus hijos. Si tenés Es como tener un hijo, nunca hay tiempo para tener. Nunca hay tiempo, es lo mismo. Es como, nunca hay un momento ideal. Ya sabes si tenés 70, 60, 40, 30 años, 20 años, 15 años. Para mí el momento es ahora. Si sos joven y podés hacerlo cuanto antes, mejor. Pero no hay un momento ideal, claro. Nada, Rezo, muchas gracias. Gracias por haber venido. Nada, lo mejor para Viatic. Entonces, y con ustedes nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.